Hola, soy José Bache Saludable. Mi propósito es ayudar a cuidar tu cuerpo, tu energía y tu bienestar desde algo tan poderoso como lo que pones en tu plato o lo que ingieres en tu organismo cada día. Eso es Food Power. Estoy aquí para acompañarte a transformar tu alimentación y, por tanto, tu vida sin dietas ni exigencias. Hoy quiero invitarte a transformar algo tan cotidiano como tu desayuno en un momento de cuidado profundo. Este taller está pensado para ayudarte a empezar el día con claridad, vitalidad y alimentos que te nutren. Sin dietas, sin reglas rígidas y, sobre todo, sin dejarte con hambre. Gracias por darte este espacio para tu bienestar y autocuidado. Venga, vamos allá. Bueno, pues nada, vamos con este desayuno ideal para tener un día con vitalidad. Y para ello vamos a empezar con una infusión o una maceración. Ahora os diré un poquito la diferencia y por qué mi idea es que empecemos con esta infusión o maceración. Y la idea es la siguiente, ¿no? Nuestra temperatura basal de nuestro organismo está alrededor de 37,5 grados y el hecho de que empecemos a la mañana con esta infusión que tenga una temperatura aproximadamente de esos grados, o aunque tenga algo más, evidentemente siempre nos gusta tomar las cosas calentitas, pero que entre al organismo caliente y acercándose a esa temperatura que hemos dicho, lo que hace es que nuestro organismo se active, vaya limpiándose, y si además utilizamos en esa infusión plantas o especias junto con componentes alcalinizantes como puede ser un zumo de limón, pero en un principio para hacer esa infusión o maceración vamos a añadir estas plantas que si no tendríamos estas plantas que de forma natural las podemos conseguir. Hay algunas de ellas que son fáciles porque, como el romero, yo creo que puede ser algo que depende de qué zona vivamos, está en muchos sitios, pero ya incorporar a la infusión como os digo, algunas de estas plantas, o en su caso ponemos unos sobrecitos de los que hay en muchos sitios, ¿no? De infusiones de manzanilla, de tomillo, de lo que, bueno, hay de muchas cosas. Ponemos un par de bolsitas de esas infusiones y añadimos también alguna especia, porque nos va a proporcionar también muchas cualidades, sobre todo antiinflamatorias. Entonces creo que es muy interesante incorporar alguna de las especias. En este caso, en el desayuno sí voy a hacer, vamos a decir, una infusión a maceración bastante completita. Os he traído varias cosillas para que, bueno, pues de aquí no hace falta que tampoco tengáis que poner todo, ¿eh? O sea, con que utilicéis una o dos especias y una o dos plantas con una canela o un jengibre, depende de la estación del año también, que nos pida el cuerpo, ¿no? Pues suficiente. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con una menta piperita, vamos a añadir tal cual a un tarro de cristal. Vamos a añadir un poquito de romero, vamos a añadir un poco de tomillo. Fijaros qué plantas tenemos al alcance de la mano y son plantas que vamos, nos potencian mucho nuestro sistema inmunitario, ¿no? Bueno, vamos a añadir también un poquito de jengibre. Y entonces lo que vamos a hacer también es aprovecharnos de la textura del jengibre, de este rizoma tan increíble. Vamos a poner el clavo, muchas de las especias que sepáis que vienen de la India, de Sri Lanka, que están aquí con nosotros, y la verdad es que, como digo, yo soy un amante del tema de las especias, la verdad. Entonces, añadimos el jengibre, junto con el clavo ya tenemos una de las especias. Vamos a añadir una ramita de canela, que sea de Ceilán, por favor. Y nada, pues añadimos la ramita de canela. Vamos a añadir también cardamomo. Qué nombre tan curioso y qué propiedades tan increíbles tiene. Una cosa que tengo que decir es que vamos a abrir un poco la vaina para que de alguna manera las propiedades se adquieran mejor dentro de cuando echemos el agua caliente, ¿no? Abrimos un poquito. ¡Buah! Hay que oler las cosas también, que la cocina no solo lo que se vemos, es todos los sentidos, se aglutinan. Bien, vamos a añadir también
algunas bolitas de pimienta de Jamaica. Ya veis que respecto a las que son las pimientas de negra o blanca es algo más grande y es más aromática. Así que, bueno, pues nada, os invito a que la probéis. Añadimos, como veis, un poquito de las especias con estas plantas y la ramita de canela y del jengibre. Y entonces, ¿ahora qué necesitaríamos? Pues, evidentemente, agua. Agua de calidad a poder ser. Yo es verdad que soy partidario de que si vivimos en una ciudad tener un sistema de filtrado de agua. Yo en este caso soy distribuidor de un sistema de tratamiento de agua de carbono activo, que si alguien estaría interesado o interesado pues puede contactar conmigo, pero también entiendo que en muchos sitios igual no tenéis acceso a, como os digo, igual un manantial, o quizás no queréis invertir en este tratamiento de agua. Pues si tenéis el agua del grifo, pues lo que podemos hacer es poner a hervir el agua y ya con el procedimiento vamos a darle un poquito de calor para que se nos caliente la agüita. Lo habíamos tenido previamente con un poquito de calor para que no costaría nada ya hervir. Entonces, aquí, como veréis, ya está hirviendo. Entonces lo dejaríamos un par de minutos para que al hervir el agua por lo menos ya el cloro desaparece, se evapora, aparte de otros componentes que no son beneficiosos. Y después de ese un par de minutos lo que vamos a hacer es apagamos, ¿ok? Y una vez que esté apagado, yo no soy partidario de echarlo que esté totalmente hirviendo en las plantas, aunque es verdad que, bueno, tampoco es que vaya a bajar mucho la temperatura, pero vamos a decir que no es tan agresivo para las plantas, ¿no? Vale, entonces, nada, echamos la infusión, o en este caso el agua, en las plantas. Y lo que haríamos es cerrar herméticamente, y aquí es lo que os voy a comentar, que sería la diferencia entre una infusión y una maceración. Si dejamos ahora con el agua caliente, igual que cuando vamos a un local y pedimos una infusión, nos dan agua caliente y una bolsita que la metemos dentro, lo dejamos 15 minutos, ¿no? O sea, lo tomamos prácticamente en el momento y adquirimos esas propiedades que nos suelta esa planta en este caso, o esa hierba. Pues me parece correcto, está todo bien. Si queremos lo podemos dejar y hacernos una infusión, o también, por ente, podemos coger y dejarlo durante toda la noche o durante todo el día, cerradito, si queréis en un lugar a oscuras, y al día siguiente, cuando lo levantemos, ya tendríamos, aquí he traído del día anterior, las mismas componentes que lleva este tarro, pues están aquí con las mismas plantas y las mismas especias, pero ya veis que ha cogido más consistencia, es decir, desde mi punto de vista también adquiere digamos el agua más las propiedades y los nutrientes de las plantas y de las especias, y bueno, tendríamos una forma también. Aquí lo que sí sería interesante es ahora que anteriormente hemos tenido que hervir el agua para echar en el tarro y que pueda, vamos a decir, las plantas soltando esas propiedades, ¿no? Ahora lo interesante sería que si tenemos, por ejemplo, ya que al día siguiente que vamos a tomar esta infusión, esta maceración, porque la maceración ya sería, en este caso es en agua, pero puede ser en aceite o en otra serie de cosas como maceramos plantas, entonces mínimo serían 24-48 horas, y en este caso, pues como os digo, infusión unos 15 minutos y maceración cuando ya ha estado 24-48 horas. Pues nada, y a partir de aquí, pues lo que haríamos es disfrutar de esta maceración en este caso. Que luego queremos tomar la temperatura ambiente, genial. Que la queremos darle un golpe de calor, pues en una cazuelita o en una kettle también, eso ya es partido de cada uno. Y nada, pues entonces lo que haríamos es, vamos a colar
Y a partir de aquí nos disfrutaríamos de esta infusión. Y una cosa interesante sería, queremos darle un golpe, pues un poquito de, vamos a decir, de esos azúcares que queremos dejarlos pero que nos están haciendo tanto daño, pues podríamos añadir un poquito de miel, una miel casera a ser posible, porque las que no son caseras tienen muchos componentes de azúcar procesados y aunque es verdad que esto es un azúcar que está integrado en la miel, no tiene nada que ver. Un punto importante también es que si vamos a calentar con la kettle y vamos a añadir miel en este caso, que no esté a una temperatura elevada, porque a partir de 40 grados la miel vamos a decir que pierde casi todas sus propiedades. Entonces, que esté templadita si vamos a echar miel. Y ya por último, si le queremos dar un golpecito también, un toquecito de alcalinidad, pues con un zumito de limón ya lo bordaríamos. Tendríamos una infusión llena de todos esos nutrientes y propiedades que nos aportan las plantas, las especias, con esa miel que también nos da ese toque, si nos apetece, ese toque de dulzor, pero saludable, y luego el limón que nos va a aportar, como os digo, alcalinizar, es decir, nos va a limpiar. Entonces, nada, ahora sería probarla y disfrutarla. Buenísima, por cierto. Pues nada, vamos con esta segunda parte del desayuno, por decirlo de una manera, y que, bueno, pues enlazaría con esa infusión y después de haber limpiado nuestro, vamos a decir, nuestro cuerpecito, o que se va limpiando poco a poco, con esa infusión templada, que asienta nuestro cuerpo y nuestro estómago, lo siguiente, desde mi punto de vista, que podríamos introducir sería un probiótico. En este caso os traigo un kéfir de agua, pero que puede ser cualquier probiótico fermentado que, bueno, desde un yogur, que es algo muy común y que seguramente muchas de vosotras y vosotros pues, lo probáis en el desayuno. Yo sería partidario de yogures que sean, pues en vez de vaca, que sea de cabra. Y bueno, pues tenemos otra serie de probióticos como pueden ser, no sé, os digo, pues el kombucha, el chucrut, el kéfir de leche, bueno, etcétera, ¿no? A partir de aquí, pues la función sería fortalecer nuestra microbiota intestinal, que está llena de microorganismos vivos, millones de microorganismos vivos, y al aportar el probiótico lo que hacemos es precisamente fortalecer esa microbiótica e incorporar esos microorganismos vivos que tenemos tan dañados por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Entonces, deciros así de manera muy escueta, pues que el kéfir de agua, la elaboración que en este caso os traigo, pues es simplemente, pues nada, los gránulos, ponerlos con agua y azúcar, se va a colar cuando pasen 5 días y cuando hayamos colado ese caldo sería lo que veis aquí, que es lo que vamos a probar, y lo que queda en el recipiente, que son los gránulos con un poquito de ese caldo, que es como una masa madre, pues nada, lo que vamos a hacer es en otro recipiente vamos a echar agua y azúcar, que es lo que necesitan esos gránulos para que se dé esa fermentación, y añadiríamos unos 50 gramos de azúcar por litro de agua junto con esos gránulos y nada, pues a partir de aquí lo que haríamos es añadir en ese nuevo recipiente que está el agua y el azúcar, con lo que quedaba aquí de los gránulos y ese poquito, lo añadimos al nuevo recipiente, tapamos con una gasa para que respire, para que se dé esa fermentación aeróbica. Y lo que llevaríamos es a un lugar a oscuras. Así que bueno, y de esa manera, al de 5 días, pues volveríamos a tener otra vez este caldito para poder disfrutarlo en el desayuno en este caso. Muy bueno, tendrá un toquecito ligeramente ácido porque esos gránulos han comido el azúcar y
en el momento que se va fermentando, pues se va como haciendo un sabor más ácido, que no quiere decir que sea ácido nuestro organismo, sino que esto es lo contrario, es alcalino, pero que ya de alguna manera en este caldo, aunque no lo veáis, hay, pues existen estos microorganismos vivos que son los que, como os decía, nos van a fortalecer pues esa microbiota intestinal. Y pasaríamos después, nada, al siguiente paso, que después del probiótico vendrían los prebióticos. Bueno, pues vamos con esta, vamos a decir, tercera parte del desayuno, si se puede decir de alguna manera. Y como bien os comentaba antes, entraríamos con el prebiótico. ¿Qué es el prebiótico? Pues bueno, así como antes hemos introducido esos microorganismos vivos para fortalecer nuestra microbiota intestinal, ¿no? Repoblarla con ese probiótico, el prebiótico sería el alimento de los probióticos, de esos microorganismos vivos. Y para ello, esos prebióticos se constituyen principalmente de pues, verduras, frutas, semillas, cereales, legumbres, todos esos alimentos que no son fermentados, que se dan en la naturaleza, que son naturales y que principalmente aportan fibra, que es, vamos a decir, el alimento que necesita esos microorganismos vivos para que, digamos, se encuentren con vitalidad, ¿no? Entonces, nada, aquí os traigo una propuesta súper interesante de un prebiótico, de esas verduras y frutas que muchas veces a lo largo del día, que eso que nos dicen, hay que introducir 8 piezas de fruta y verdura al día para fortalecer y para, bueno, pues tener una mejor salud, ¿no? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, una forma interesante es, a través de un batido energético, incorporar verduras totalmente crudas, que va a ser la base principal del batido, las verduras, que sean las protagonistas. Lo vamos a acompañar con una fruta, en este caso os voy a traer el plátano, pero puede ser cualquier otra fruta. Sí comentaría que, a poder ser, se asemejen las verduras con las frutas y que sean del tipo, por ejemplo, si el brócoli, la zanahoria y el apio, como en este caso son verduras de tipo alcalino, de sabor, pues que la fruta también sea alcalina, es decir, que no sean ácidas como puede ser el pomelo, la naranja, porque en esa mezcla no va bien, ¿no? Entonces, como bien os comento, principalmente que sean las verduras las protagonistas de este batido para que introduzcamos esa fibra que va a ser lo que va a necesitar esos microorganismos vivos y también lo que nos va a ayudar a nosotros también para poder ir al baño, para que para que existan esos movimientos peristálticos, ¿no? En nuestro intestino y que también, pues bueno, podamos aportar esos nutrientes que nos traen esas verduras y los vamos a hacer crudo, que creo que es muy interesante también porque muchas de las cosas que incorporamos en nuestro organismo están, yo diría, demasiado cocinadas, y está bien porque tenemos que introducir cosas calentitas a nuestro cuerpo, que para eso tiene esa temperatura de 37,5 grados, como os comentaba antes. Pero también creo que es interesante introducir de vez en cuando cositas, alimentos crudos, y cuando digo alimentos crudos, en este caso son verduras, ¿no? Incluso plantas también os diría, porque es donde vamos a aprovechar totalmente esos nutrientes. Evidentemente que estén de origen natural, que sean lo más limpias posibles. Y aquí, pues nada, como os decía, os traigo esta propuesta súper interesante que creo que os va a gustar mucho. Y bueno, en este caso os voy a hacer un batido energético, vamos a decir, tipo, porque aquí hay verduras, pues os he traído 3 tipos, pero que hay muchísimas. Y verdura y frutas también podemos incorporar otro tipo de frutas. Depende del momento del año, pues se darán unas u otras, pero os traigo este tipo de batido con estas verduras y esta fruta en este caso, que creo que lo podemos encontrar casi todo el resto del año, o casi todo el año, perdón. Pues detalle interesante, antes de entrar en el batido y elaborarlo.
Muy importante los colores que tienen también las verduras. En este caso, cada color, vamos a decir que nos trae, que tiene sus propios fitonutrientes, que nos aporta esos nutrientes que lo que en uno carece, el otro es protagonista. Entonces, creo que es muy interesante que sea colorido el batido, que tengan diferentes colores las verduras, junto con la fruta. Si queremos hacer un batido específico respecto, por ejemplo, detox, porque queremos limpiar, bueno, pues entraríamos ya en otro tipo de batido que sería pues igual, pues no sé, pues unas ortigas con una manzana, con un apio, bueno, cosas que nos depuren. Pero eso es específico hacia ese tipo de batido, vamos a decir, detox, o queremos hacer otro tipo de batido X. Este, vamos a decir que engloba un poco todo y es general. Entonces, bueno, aquí os traigo un tipo de batido que en este caso son unas zanahorias, algo muy corriente que lo podemos encontrar en cualquier sitio. Como veis, las traigo, bueno, tengo la suerte de encontrarme en un lugar en el que puedo disponer de una huerta o que tengo cerca gente que también me puede aportar las verduras naturales y eso sería un lujazo y algo que es y que nos da la tierra pues hoy en día no es fácil, ¿no? Entonces ese sería el punto creo que también muy importante, que podamos encontrar una fuente de suministro de verduras que sea natural y a partir de aquí pues bueno, coger pues eso, las verduras que se den en ese momento del año, como os decía. Bien, zanahoria, que es algo muy corriente que lo podemos encontrar, brócoli, superalimento. Muchas veces tenemos cosas al alcance de la mano o en nuestro día a día que quizás no lo damos por hecho o es tan cotidiano que no estamos valorando lo que nos aportan, como puede ser el ajo, la cebolla o este tipo de alimentos que, como os digo, lo vemos muy cotidianamente y bueno, pues eso, que tampoco tenemos que buscarnos ahí como superalimento y vamos a, yo que sé, la chía, ¿no? Que muchas veces está de moda y que tenemos que coger algo desde la otra parte del continente cuando tenemos cosas cerca de nosotros que nacen de forma espontánea y es por algo. Entonces, como os comento, pues la zanahoria, brócoli en este caso y apio. Bueno, también quiero poner otro apunte, aunque vamos con el batido, que es que podríamos aprovechar todas estas cositas que a veces vamos... Bueno, os lo voy comentando mientras hacemos el batido. En este caso, bueno, pues muchas veces cuando vamos, como estoy haciendo ahora, aprovechando pues esta parte del brócoli, ¿no? La parte más tierna, ¿no? Los arbolitos, vamos a decir. En esta parte verde, que es donde realmente, bueno, pues quizás es donde se concentra toda la clorofila y, digamos, la parte más alcalina del alimento. Pero también comentaros que tendemos a tirar, por ejemplo, el tallo. Muchas veces dices, bueno, vale, sí, cojo o te haces un brócoli al vapor o lo que sea y solemos muchas veces tirar la parte del tallo. Pues tanto la parte del tallo como las hojas, como el tronco del apio, como muchas de las verduras que a veces tiramos, cosas que creemos que no valen para nada, si las cogeríamos y lo pondríamos en una cazuelita o en una cazuela con agua a fuego suave, con esos desperdicios de esas verduras, con una hojita de laurel, con un par de ajos y si tenemos alguna especia a mano, eso a fuego suave con todos estos restos, ya tenéis un caldito lleno de nutrientes que va a ser la base pues, de un arroz o simplemente una sopita o ese caldito que os va a venir genial. Bueno, dicho este apunte, vamos a continuar con el batido. Bien, entonces hemos echado, como veis, el brócoli crudo, vamos a incorporar la zanahoria, evidentemente que estén lavadas, les he pasado con agüita, ya veis que... ¡Yepa! Es que se nos va aquí la... Molt bé. Esto que en un principio, pues igual, que también lo podríamos echar, pero bueno, que quiero meter más cosas, pues esto, por ejemplo, podría ir en el caldo. Vamos a coger del apio, voy a meter la parte de la hoja, que también muchas veces, no sé si, me imagino que igual no es algo que igual uséis a menudo, pero
Estas hojitas, aparte de también ponerlas, como os comento, en un caldo y demás, que muchas veces no sabemos qué hacer con ello, no, las metemos en el batido y además es la parte más aromática del apio, ¿no? Pero bueno, comentaros este detalle. ¿Y qué más? Pues vamos a meter, en este caso, un plátano. Yo diría que este batido es energético, porque, bueno, también es verdad que las cosas que estoy aportando al batido, pues todas juntas nos va a dar mucho power, ¿no? En este caso, pues, os pongo el plátano, pero que si podríamos poner una manzana o una pera también iría bien, pero bueno, yo creo que es algo también muy común que tenemos y como os digo, la combinación pues, va a aportar bastante punch. Vale, y entonces, ¿qué nos faltaría quizás para completar este batido y que sea completo, ¿no? Yo he traído también aquí, como veis, unos frutos secos, en este caso son unas nueces, ¿qué nos van a aportar? Nos van a aportar esas grasas saludables, ese omega 3, esos ácidos grasos que muchas veces carecemos y que las grasas están como etiquetadas como las malas, entre comillas, a veces de la película, porque que si engordas y donde tenemos quizás el hándicap que es en esos hidratos de carbono de absorción rápida que pues no dejan de ser otros tipos de azúcares que son los que realmente nos inflaman, ¿no? Así que bueno, vamos a incorporar estas nueces y tendríamos pues un batido, vamos a decir, más o menos completo y energético, en el que vitaminas, nos aportan las vitaminas y minerales las frutas, las verduras y esta parte, vamos a decir, proteica de ácidos grasos que nos aporta los frutos secos y en este caso las nueces. Bien, ¿qué más necesitaríamos para el batido? Evidentemente, pues un líquido, ¿no? Yo he traído agua natural, cogida de un manantial también, y creo que es muy importante, como siempre y como estáis viendo que os lo recalco, ¿no? ¿Se podría poner cualquier, podríamos hacerlo con otro líquido que no sea agua? Sí, pues en vez de, por ejemplo, echar la fruta del plátano, podríamos hacer, por ejemplo, de estos batidos que también, de estos zumos que existen naturales, ver que en la etiqueta no hay azúcares añadidos y incorporar, pues por ejemplo, un zumo de manzana en vez del plátano, o un zumo de pera, o un zumo de piña, o lo que sea, o simplemente la piña, o en vez del zumo. Sobre el tema de las frutas, depende del proceso de inflamación que tengamos. Yo os estoy poniendo aquí, como veis, la base principal tiene que ser la verdura. Y estoy incorporando una fruta para darle ese saborcito, ¿no? Que tenga también un poco de alegría, porque, bueno, cuando lo probéis, ¿no? Que os guste. Pero luego depende del proceso de inflamación que tengamos y diría que pongamos una o ninguna fruta. Porque, bueno, pues de alguna manera, aunque el azúcar que existe en las frutas, esa fructosa es natural, pero bueno, si queríamos, vamos a decir, como os comento, en esta situación que de alguna manera pues igual estemos en ese proceso de, vamos a decir, de desinflamación, pues evitaríamos las frutas o en vez de echar 2 o 3 frutas, que sea solo una fruta como en este caso. Y nada, pues con esto ahora vamos a incorporar este agua. Ya veis que con una procesadora o una batidora de mano, o sea, una batidora de vaso, perdón, que seguramente tenemos todos en casa, pues podríamos realizar este batido. Y ahora pues nada, vamos a darle vidilla. Vale, muy bien. Depende del tiempo que dejemos que se haga el batido, estará evidentemente más o menos triturado, depende del agua que echemos, estará más o menos líquido. A mí personalmente me gusta que no esté demasiado hecho papilla, pero ya te digo, os comento que de alguna manera esto es algo muy personal, igual que también os he comentado que en ese proceso inflamatorio yo soy partidario de echar una fruta o ninguna, pues oye, que a mí me parece que está
¿Que quieres un poco más goloso? Vale, pues échale un poquito de zumo de algo o échale otro plátano más o una manzana más. A partir de aquí, como vosotras y vosotros veáis. Y nada, bueno, algo interesante también que os quería comentar es que, bueno, os he dicho agua, os he dicho zumo, también puede ser una leche vegetal. Y otra cosa interesante que creo que podría ir muy bien, o sea, sería echar agua de mar. El agua de mar es donde están todos los minerales que tenemos en la naturaleza y con un poquito de agua de mar yo creo que le da un toque además que no lo vais a percibir y ahí lo tenéis y, bueno, os invito a que lo probéis. Se le podría añadir también algunas cositas como os he puesto las verduras, la fruta y unos frutos secos. Yo creo que con eso es más que suficiente. Tampoco hay que exagerar y poner, no sé, 4 o 5 verduras y 3 o 4 frutas porque al final, bueno, depende del organismo de cada uno, ¿no? Pero con 3 verduritas y una fruta yo creo que va genial y unos frutos secos. Que le queremos incorporar, por ejemplo, también unas algas, que queremos incorporar, pues yo que sé, espirulina, o que queremos incorporar un trocito de jengibre, un trocito de cúrcuma, genial. O un trocito de ajo, genial. O sea, a partir de aquí, ¿no? Pero eso, con estos detalles. Vale, pues nada, ahora solo quedaría... Ha quedado el color un poquito así, no es ni mejor ni peor. Y nada, ahora solo queda probarlo. Es verdad que están esos trocitos que son muy chiquitines, que a mí personalmente me gusta masticar un poquito y que también os va a venir genial. Entonces, depende de la batidora que tengáis, o sea, el vaso de la batidora, mejor dicho, pues ya veis que, claro, a no ser que seas, yo que sé, el padre de Obelis que igual te comas aquí o yo que sé, o... Yo sé de Bilbao, pero me afeito con espuma, pero quiero decir que aquí esto es una cantidad que es un poquito, pero que no os vais a beber todo esto. Eso creo, que depende cada uno y cada uno. Dicho esto, lo que iba a comentaros es que podéis aprovechar y de esta tacada, o hacéis algo menos, pero si ya vais a hacer pues esta cantidad, lo podéis poner en 2 o 3 botecitos de cristal, cerraríamos, lo metemos en la cámara y al día siguiente, cuando nos levantemos, o si quizás en ese momento que no podemos llevar a cabo este desayuno, que quizás es un desayuno que está de forma general, quizás enfocado más a la gente que está haciendo, digamos, un ayuno intermitente, para desayunarlo a una hora que no sea a primera hora de la mañana, sino ya cuando, pues bueno, después del mediodía. Pero quería comentaros que si es una idea interesante, que aprovechando que ya hacemos este batido, meterlo en 2 o 3 frascos de cristal y luego, pues un día que tenemos prisas, que tenemos que ir a trabajar, que no tenemos esa paciencia de hacer este desayuno quizás más tranquilitos, pues podríamos coger ese batido, lo cogemos de la cámara y nos lo llevamos a nuestro puesto de trabajo o que tenemos que hacer un ejercicio y demás, y en un momento que tengamos un descanso podríamos incorporar este batido. Sí diría siempre en ayunas, es decir, cuando digo en ayunas quiero decir que si os habéis dado cuenta hemos empezado con la infusión, luego ha habido el kéfir de agua, que es un líquido, y luego vamos a introducir el batido, que es la primera ingesta, que digamos ya tiene algo sólido, ¿no? Entonces sí es interesante que el intestino pueda estar lo más limpio posible. Si vais a, por ejemplo, a tomaros un cafecito, yo sí diría que si vais a tomar luego el batido, que pase un espacio de tiempo de hora y media, 2 horas, para que de alguna manera se haya digerido ese café, y luego, cuando tomemos el batido, que de alguna manera el intestino lo pueda aprovechar esos nutrientes, ¿no?, que nos aporta. Porque si tomamos el café y luego el batido muy seguido, ahí ya se ensucia mucho y bueno, comentaros este detalle que creo que es interesante. Y nada, pues por concluir esta parte del desayuno, y aunque es verdad que estáis viendo que tiene un proceso este desayuno y un porqué y un para qué, ¿para qué? Para tener esa vitalidad durante todo el día. Simplemente con este batido, un día que tengamos, como os comento, que andemos pues con prisas y demás, ya vais a ver que nos va a aportar mucho power y te va a dar vitalidad durante mucho tiempo del día, te va a saciar. Y nada, os invito a que lo probéis. Bueno, y recordad que la forma en la que desayunáis
puede cambiar cómo os sentís todo el día. Así que importante también que sigamos un poquito este orden que vamos teniendo durante este desayuno, y como parte final pues vamos a introducir la parte, vamos a decir, proteica, ¿no?, de ese ladrillo, que en este caso va a ser un timbal de aguacate, tomate y huevo, que lo voy a acompañar con un poquito de sésamo y un poquito de orégano. También le iría bien si queremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y bueno, como veis, tengo 2 huevos cocidos, que va a ser la parte, vamos a decir, principalmente proteica de lo que va a aportar esta proteína, la parte proteica del desayuno. El huevo es el que tiene la proteína más completa que tenemos, así que yo es un alimento que lo introduciría en nuestra alimentación. La gente que es vegana, pues entiendo que sí se puede conseguir esa proteína de otras maneras, y la gente que no sea vegana pero sea vegetariana, como es mi caso, yo desde luego que es un alimento que lo tengo, vamos a decir, de los que no pueden faltar en mi alimentación, ¿no? Y lo voy a combinar con el aguacate, que nos va a aportar principalmente ácidos grasos. Es una fuente muy importante también de omega 3 y bueno, también todo lo que nos aporta de minerales, de vitaminas. Todos los alimentos tienen todos los nutrientes. Es cierto que unos son más protagonistas de un tipo de nutrientes que otros. Lo ideal sería comer y combinar un poco de todo lo que tenemos, lo que nos ofrece la naturaleza, pero también es interesante cómo los combinamos, y aquí pues sí es interesante la forma de combinarlos. Entonces vamos a combinar la parte proteica del huevo con la parte de los ácidos grasos del aguacate y la parte de, vamos a decir, de vitaminas que nos aporta el tomate. El tomate tiene un hándicap que puede ser que gente que igual las solanáceas suelen dar problemas, como es el tomate, la berenjena, los pimientos. Yo diría que si es de temporada, como es en este caso, yo sí sería partidario de que si es un tomate natural de temporada, yo lo incorporaría. Y el que considera que o no le va bien las solanáceas, no pasa nada, lo retiramos, y con el aguacate y el huevo también le va a ir genial. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hacer este desayuno. Importante que sea, como digo, natural. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo natural al final es lo que nos sana, y venimos de la naturaleza. También lo digo porque en casi todas las frutas y verduras que no son naturales, la piel, que es donde está vamos a decir, todos esos fitonutrientes, la mayor parte se encuentra en la piel. Entonces, si es natural y lo lavamos bien, pues interesante, porque vamos a poder comer la piel. Pero si, por ejemplo, es de un origen en la que comemos una fruta o verdura que no es de temporada, pues normalmente son transgénicas, y de ahí que luego también lleven esos fitoquímicos, etc., etc., y donde se encuentran esos fitoquímicos y todas esas sustancias, vamos a decir, más tóxicas en la piel. Entonces, bueno, pues de ahí que sea importante, de origen natural, y como estáis comprobando, no estoy quitando la piel. Vale, pues nada, vamos a trocear el tomatito natural. Lo vamos a echar, en este caso, en este cuenquito. Molt bé. Y ahora vamos a cortar el huevito. Una cosa interesante de los huevos, que si no tenemos la suerte de tener unas gallinas o alguien que tenga pues eso, gallinas que se encuentren de forma libre, si vamos a comprar a un supermercado y vamos a adquirir huevos, nos tenemos que fijar en los códigos, en el primer código que aparece en el huevo, porque es el que nos va a dar la información del origen de la gallina. Normalmente
Normalmente no. El que tiene el código 0 se supone que son las gallinas que están libremente, que se encuentran libremente y que su alimento, digamos que lo recogen de la tierra, ¿no? Es de origen y son piensos naturales. Y por contra, el que peor y de alguna manera las que se encuentran de una forma mucho más estresante y que además su alimentación es basada en unos piensos industriales, les tienen de una manera que bueno, sería el código 3, que normalmente también son los más económicos, pero bueno, que tengáis en cuenta esta información porque también influye evidentemente en, bueno, pues en lo que nos vamos a incorporar en nuestro organismo, ¿no? Bueno, vamos ahora con el aguacate. Por cierto, otro detalle, que los detalles lo dicen todo y son importantes, por lo menos para mí. Si vais a coger esta parte del aguacate, vamos a usar en una mitad para hacer este timbal. Me voy a apoyar de esta cuchara, como estáis viendo. Si en este caso, por ejemplo, no vamos a usar la otra mitad, sí sería interesante con el mismo hueso dejarlo dentro, taparlo y así en la cámara vais a ver cómo no se oxida. Si lo tenemos de un día para otro, incluso también se conserva bien. O sea que esto es un detalle que podríais también tenerlo en cuenta. Apoyaros con la cuchara también, como os acabo de comentar. Y ahora pues nada, vamos a cortar el aguacate. Esta fuente de ácidos grasos tan interesante y combinado con ese huevo, esa proteína completa que nos aporta el huevo, esas vitaminas del tomate con el sabor que tiene el tomate, bueno, yo creo que es una forma de terminar el desayuno pues con mucho power, ¿no? Bueno, y para terminar este timbal de aguacate, huevo y tomate, vamos a incorporar un poquito de orégano, un antibacteriano, con un aroma que le va a aportar. A mí el orégano es una hierba que me encanta. Y vamos a echar un poquito de sésamo, un poquito tostadito, para que podamos digerirlo. Nada, pero muy levemente, ¿eh? Y que también va a ser un aporte principalmente de calcio, de magnesio, por ejemplo. Y ahora solo quedaría pues disfrutar de este timbal. Y bueno, como os decía al principio, quizás si queréis un chorrito de aceite de oliva virgen extra ya sería fenomenal. Y hasta aquí este primer taller. Espero te haya inspirado para hacer del desayuno un acto de cuidado. Que empieces cada día escuchando a tu cuerpo con más energía, más placer y más conexión contigo. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo el taller Dulzura que te cuida, donde vamos a profundizar en los antojos dulces y descubrirás un montón de ideas fáciles y sabrosas para elaborar snacks dulces, nutritivos, reconfortantes y llenos de amor. Y si sientes que ha llegado el momento de transformar tu alimentación de verdad, te invito a sumarte al curso Renueva tu salud desde dentro. Un camino de 6 semanas con 8 talleres y 2 encuentros en directo donde podrás aprender, preguntar, practicar y recibir apoyo para mejorar tu digestión, sanar tu microbiota y recuperar tu energía desde el plato. Y si lo que necesitas es un acompañamiento más personalizado, tienes la opción de un plan individual conmigo. Escríbeme y lo hablamos. Gracias por regalarte este espacio para tu cuidado y bienestar. Seguimos caminando. Nos vemos pronto.